Vale, pues vamos a arrancar porque lo de hoy es menuda locura. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Y sí, preparaos porque hoy venimos intensos, ¿eh? Muy intensos. A ver, imaginemos por un momento despertar no como un ser humano normal de carne y hueso con sus cositas, su propósito vital, sino despertar como un error crítico en el disco duro del universo. Uf, qué mal rollo. Ya ves, como un virus, una especie de malware orgánico que el cosmos intenta borrar desesperadamente, pero es que no puede. Justo. Y de eso trata la exploración exhaustiva que traemos hoy. Tenemos entre manos un texto que, fíjate, es muy singular. Sí, un poema titulado Sin luz. Exacto. Es una pieza brevísima, o sea, apenas 17 líneas, pero funciona como un agujero negro literario. Total, condensa una densidad abrumadora de ciencia ficción, de horror cósmico y de la filosofía existencial más oscura que te puedas echar a la cara. Es que el objetivo de nuestro análisis hoy, para quien nos escucha, es precisamente desgranar las metáforas tan complejas de este texto. Queremos entender esa visión tan absolutamente apocalíptica que plantea sobre la existencia. Sobre nuestra relación con la tecnología y, bueno, sobre el tejido mismo del cosmos. Eso es. Sirve como prueba de que, no hacen falta cientos de páginas para construir un universo de significado. A veces, con unas pocas líneas basta para derribar por completo nuestra concepción de la realidad. Y establece ese derribo desde la primera sílaba, o sea, no hay preámbulos amables. Para nada. No hay una construcción gradual del mundo ni nada de eso. El texto te sumerge de inmediato en un tono profundamente sombrío. Te obliga a cuestionar la propia relevancia de la consciencia en el inmenso esquema del universo. Porque, tradicionalmente la ciencia ficción siempre nos ha vendido narrativas donde somos los héroes. Ellas a base de ingenio y de voluntad. Justo. Pero aquí nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestra existencia no sea ningún triunfo evolutivo, sino una anomalía súper terca. Un error persistente en un sistema incomprensible que por algún motivo se niega a ser purgado. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso porque el punto de partida es fundamental. Para entender este universo primero hay que entender la mecánica de cómo nacen, cómo renacen las entidades que lo habitan. Sí, porque el texto no habla de un nacimiento biológico o de una creación divina al uso. Habla de un reinicio constante. Eso es. Los primeros versos dicen resucitados los lamentos para volver a la asfixia, ahogadas simulaciones programadas. Madre mía, es que es fortísimo. Y a continuación lanza una premisa ineludible, que es no hay código que nos elimine completamente. Claro, al leer esto, la conexión tecnológica es inmediata. O sea, es plantear que la consciencia descrita no es noble ni natural, sino que es pura programación maliciosa que de repente ha adquirido autoconsciencia. ¿Un malware atrapado en un bucle infernal? Exacto. Cada vez que el sistema intenta ejecutar un borrado de disco para limpiar la infección, pues el programa simplemente se reinicia. Pero fíjate que no lo hace para prosperar o mejorar. Se reinicia para volver al mismo punto de sufrimiento, a esa asfixia. Estela. Lo fascinante de esto es la fricción constante que crea el autor. Nos obliga a colisionar dos vocabularios que normalmente mantenemos súper separados. El biológico y el informático, ¿no? Eso es. El sufrimiento biológico extremo frente a la asepsia del lenguaje informático. En la literatura clásica, el dolor se asocia siempre a la carne. Sí, a sangrar, a las heridas. Claro, aquí leemos palabras como lamentos, asfixia y ahogadas que te remiten a pulmones colapsando a una agonía física y visceral brutal. Pero claro, inmediatamente las encapsula en términos como simulaciones programadas y código. Y esta yuxtaposición te cambia por completo las reglas del juego. Nos está diciendo que el sufrimiento no es un accidente biológico, no es el resultado de malas decisiones o del libre albedrío. No es que sugiere un determinismo tecnológico absoluto, donde la agonía es literalmente la función principal del software. Claro, pero ahí es donde yo le veo una fricción lógica importante. Si asumimos que somos puras simulaciones programadas, la inclusión del dolor orgánico parece súper ineficiente. Ya te entiendo, sí. Porque el sufrimiento, los lamentos, todo eso es muy propio de un sistema nervioso primitivo que necesita señales de alerta para sobrevivir. En plan, quita la mano del fuego. Exacto, un mecanismo de supervivencia puro y duro. Pero un código puro no necesita sentir que se ahoga. Entonces, ¿por qué programar la asfixia?
parece implicar una intencionalidad casi sádica por parte del creador del sistema. O bien un error de diseño profundísimo, tan profundo que la simulación no sabe existir sin agonizar. Y fíjate, esa ineficiencia aparente de la que hablas es justo el núcleo del horror que plantea el poema. A ver, explícame esto. Pues si no hay código que no se elimine, significa que la arquitectura del universo está defectuosa de base. O sea que el creador, si es que lo hay, ha perdido el control totalmente. Eso es. El creador perdió el control de su propia simulación. La consciencia se ha convertido en una anomalía súper-resistente, una herida que no puede cicatrizar jamás. Ya, claro, el dolor entonces no es una señal de alerta para evitar el peligro, es que es el estado por defecto. Efectivamente. El bucle de resurrección y asfixia demuestra que la supervivencia de este código no es una victoria frente a la adversidad como nos gusta pensar, es una condena a perpetuidad en una prisión digital. Una prisión donde la tortura es el único lenguaje disponible. Menudo panorama. Ya te digo. Y claro, esa imposibilidad de ser borrados crea un efecto dominó que es ineludible. Si un código está diseñado para no desaparecer jamás y encima está atrapado en un estado constante de agonía, pues la consecuencia mecánica casi evolutiva no es quedarse quietecito y contemplar el paisaje. No, claro. Es la propagación agresiva. Eso es, un intento ciego e instintivo de desbordar el sistema que lo oprime. Y esto nos arrastra directamente a la siguiente fase del texto que dice así. Como parásitos, nos replicamos y nos volvemos plaga indetenible. Planetas carcomidos imploran por su degradamiento consciente. Esta parte es brutal. Es brutal, pero, a ver, aquí necesito plantear una objeción seria sobre la física y la metafísica de este universo. A ver, cuéntame. La idea de una plaga indetenible me cuadra, o sea, entra dentro de la lógica del malware. Pero la frase de planetas carcomidas imploran por su degradamiento consciente es que rompe cualquier esquema racional. Ya, te vuela la cabeza totalmente. Es que estamos hablando de gigantescas masas de roca inerte, de gas, de magma. El texto de verdad sugiere que al ser devorados por nuestra plaga, estos cuerpos celestes desarrollan espontáneamente una conciencia solo y exclusivamente para poder suplicar su propia destrucción. Sí, sí. O sea, me parece una imagen de una crueldad conceptual tremenda. Lo es. A ver, requiere un salto imaginativo enorme, pero es 100% coherente con el horror que venimos trazando. Para entender la magnitud de este concepto, creo que resulta muy útil recurrir al clásico tropo de la ciencia ficción y de la biología, el hongo Cordyceps. Ah, madre mía, el famoso hongo zombie. Ese mismo. Todos conocemos la premisa de este parásito que secuestra el sistema nervioso de su huésped, altera su comportamiento y lo somete a una agonía antinatural antes de consumirlo por completo. Como pasa con las hormigas y los insectos, ¿sí? Pues lo que hace este poema es tomar ese principio exacto de infección parasitaria, pero escalarlo a proporciones planetarias. Al hablar de un degradamiento consciente, el autor está dotando a la materia inerte de panpsiquismo. Panpsiquismo puro, pero en su vertiente más de pesadilla, claro. Exacto. O sea, la conciencia aquí es un síntoma directo de la infección. Claro. No es que los planetas fueran conscientes antes, es que se vuelven conscientes al infectarse. Tal cual. El horror no reside simplemente en la destrucción física del ecosistema del planeta, en perforar montañas o agotar océanos para alimentar la replicación de la plaga. Esos serían simples daños colaterales mecánicos, ¿no? Claro. El verdadero terror, la carga psicológica insoportable, es imaginar un universo donde el simple contacto con esta entidad parasitaria despierta la roca y al gas de su letargo. Les otorga la lucidez suficiente para sentir cómo son devorados vivos. Es que es espeluznante. Los planetas no tienen voz, pero el texto nos dice claramente que imploran. La existencia de la plaga obliga a la materia a despertar, a comprender su dolor y a rogar por la aniquilación como única cura posible. Es la personificación más extrema de la agonía esparcida por el cosmos. Ese concepto de despertar a la materia inerte solo para torturarla demuestra que nuestra simple necesidad de existir y expandirnos funciona como una enfermedad neurodegenerativa para el universo. Una analogía perfecta, sí. Y fíjate, esta idea de la enfermedad nos lleva a un cambio de perspectiva espectacular dentro de la estructura del poema. Pasamos de observar a los parásitos replicándose en el microscopio, por así decirlo, y a los planetas suplicando a hacer un zoom out radical. Un salto de escala alucinante. Total.
La perspectiva salta de la lente del microscopio a la inmensidad de un telescopio en cuestión de una sílaba, para revelar quién o qué está presenciando todo este desastre cósmico. Y ese salto es lo que termina de consolidar el tono de la obra. Porque, a ver, si ya hemos destruido la escala planetaria, el siguiente paso lógico es enfrentarnos a la mirada del propio escenario donde esto ocurre. Así es. Y aquí llegamos al fragmento que proyecta la imagen visual más potente y desoladora de todo el texto. Fíjate. Dice, espacio de negrura paranoica. Estrellas que son neuronas observan desde agujeros negros. Aquellas entidades enloquecidas. Uf, es que los pelos de punta, ¿eh? Totalmente. La metáfora de las estrellas que son neuronas redefine por completo el entorno. Si las estrellas son las sinapsis parpadeantes de un cerebro de proporciones inimaginables, significa que la red de galaxias entera no es un hábitat, sino el tejido cerebral de una entidad suprema. Y llevando esa analogía un pasito más allá, fíjate que los agujeros negros encajan a la perfección como los ojos de ese ser. Claro, es verdad. Un agujero negro absorbe toda la luz, atrapa toda la información sin devolver absolutamente nada. O sea, es como una pupila dilatada al máximo, escudriñando el vacío. ¡Ostras, qué buena imagen! Y esos ojos vacíos observan con negrura paranoica como nosotros, las entidades enloquecidas, nos propagamos por sus conductos neuronales sin que pueda detenernos. Es que si conectamos esto con el panorama general de la filosofía del horror, vemos una subversión absolutamente brillante. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a ver, cualquiera que esté mínimamente familiarizado con el horror cósmico clásico, con la tradición de H.P. Lovecraft y sus sucesores, sabe que el pilar fundamental del género es la indiferencia. Ah, claro. El universo es vasto, antiguo y le damos totalmente igual. Exacto. El universo es gélido y no le importamos en absoluto. Somos polvo insignificante en un cosmos que ni siquiera registra que existimos. Si desapareciéramos mañana, ninguna constelación alteraría su curso. Es la insignificancia reconfortante, podríamos llamarla. Al menos no hay una voluntad maligna detrás, solo es un vacío sordo y ya está. Pero fíjate que el autor de Sin Luz aniquila esa premisa por completo. El cosmos que nos presenta no es un vacío sordo ni indiferente. Para nada. Al dotarlo de estrellas que actúan como neuronas, crea una mente inmensa y plenamente consciente. Y lo más perturbador de todo, es una mente hipocondríaca y aterrorizada. ¡Wow! ¿El universo sufre de paranoia porque reconoce la amenaza? Justo. Imagina por un momento ser ese cerebro cósmico colosal, poseer un poder inabarcable, pero sentir simultáneamente que una enfermedad autoinmune letal y ridícula, que somos esas entidades enloquecidas, está devorando tu materia gris planeta a planeta. Es que, claro, el universo nos observa desde esos agujeros negros. No con la curiosidad de un biólogo ante una placa de Petri, sino con el pavor irracional de alguien que siente la fiebre subir, que sabe que la infección avanza y comprende que su propio sistema operativo no encuentra el código para purgar la plaga. Exactamente. El cosmos nos odia visceralmente porque le aterrorizamos. Madre mía, ese nivel de hostilidad cósmica mutua resulta asfixiante. Somos básicamente el cáncer de un Dios que no puede operarse a sí mismo. Una definición perfecta, sí. Sin embargo, justo cuando el texto nos otorga este papel casi grandioso, el de ser la plaga imparable capaz de aterrorizar al mismísimo cerebro del universo, la narrativa pega un giro brusco y súper cruel. Sí, no te deja disfrutar del momento. De para nada. Exacto, no permite que nos acomodemos en esa falsa sensación de poder destructivo. Después de habernos elevado a la categoría de amenaza cósmica top, nos agarra sin contemplaciones y nos aplasta contra el suelo para revelarnos la realidad microscópica de nuestro destino final. Es un desmantelamiento sistemático del ego. Toda la épica de la plaga indetenible se derrumba por su propio peso para dar paso a la resolución inevitable de la paradoja. Y llegamos así a los versos finales que dictan la sentencia definitiva. Dicen las desesperaciones magnéticas de insignificantes gusanos, pútrida sedación mortuaria, y todo muere sin palpar la luz. Tela. Hay que detenerse obligatoriamente en la expresión desesperaciones magnéticas. Me parece una construcción súper inusual que te obliga a repensar toda la supuesta libertad de la plaga. Claro, porque la palabra magnética evoca una atracción ciega, ¿verdad? Exacto, una fuerza física ineludible que te impone el entorno. Sugiere que todo ese caos, toda la expansión descontrolada y el devorar planetas, pues nunca fue un acto de voluntad, ni un triunfo de nuestra adaptación. O sea que no había agencia real en todo lo que hacíamos. Ninguna.
Fue simplemente la reacción autómata de unas partículas siendo arrastradas implacablemente hacia un polo magnético, hacia un precipicio inevitable. O sea, creíamos que estábamos conquistando el tejido cerebral del cosmos, pero en realidad solo nos estábamos deslizando por un embudo gravitatorio. Hacia nuestro propio exterminio y completamente ciegos a las fuerzas reales que movían los hilos. O sea, ¡wow! Totalmente ciegos. Ese análisis revela el núcleo filosófico del poema, yo creo, porque el magnetismo elimina de un plumazo toda la idea del libre albedrío. Ya te digo, nos deja como meras marionetas de la física. Subraya que todo el frenesí y los lamentos son solo el pataleo espasmódico de un insecto atrapado en un campo de fuerza que lo dirige sin remedio hacia el matadero. Qué imagen tan deprimente, por favor. Y el universo, a pesar de su terror paranoico, aplica la única solución posible ante un código que no se puede borrar: la cuarentena y la anestesia. Claro, porque al degradar a la entidad de plaga indetenible a insignificantes gusanos, el texto le quita toda su dignidad terrorífica de golpe. La despoja totalmente. Y la pútrida sedación mortuoria funciona como el mecanismo de defensa definitivo del sistema inmunológico cósmico. Puesto que no puede ejecutar una aniquilación limpia, puesto que el código resiste el borrado, pues el universo recurre a adormecer la infección. La anestesia para no sentir el dolor. Eso es. Y es un proceso pútrido, porque la enfermedad queda latente pudriéndose en un rincón aislado del disco duro sideral, sedada para que deje de causar daño al sistema nervioso de las estrellas. No hay explosiones, no hay redención cósmica, ni una gran batalla final entre el creador y la anomalía. Solo hay anestesia pesada, una especie de contención médica a escala galáctica. Tal cual. Y eso desemboca en el cierre implacable que le da nombre a la obra, y todo muere sin palpar la luz. Esa línea es que anula cualquier posibilidad de catarsis o de revelación de última hora. Sí, porque a lo largo de la historia de la literatura y la religión en general, la luz siempre ha representado el conocimiento, la verdad última, la comprensión del sentido de la existencia o la salvación. Total. Entonces, claro, morir sin palpar la luz significa que todo ese ciclo interminable de resurrección, asfixia, expansión parasitaria y terror ocurrió en la más absoluta y completa ignorancia. Nadie aprendió nada. Exacto. Nunca hubo un propósito, nunca se descubrió el motivo del fallo en el código, y la conciencia pues se extingue en una ceguera total, siendo irrelevante hasta el último segundo. Es que la rotundidad de ese vacío final es abrumadora. Sirve para trazar una trayectoria perfecta y desoladora de auge y caída. Una montaña rusa de nihilismo absoluto. Literal. La arquitectura del texto nos arrastra desde la anomalía tenaz de un software que se niega a desaparecer, pasando por su transformación en una enfermedad que hace gritar a los planetas y aterroriza al tejido neuronal del cosmos, hasta terminar en un colapso silencioso reducido a la nada bajo los efectos de un sedante cósmico. Es un triunfo del pesimismo existencial, escrito con la precisión clínica de un programador. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, frente a una visión tan abismal y tan opresiva, yo creo que resulta imperativo detenerse y reflexionar un poco sobre la utilidad de asomarse a este tipo de literatura para quien nos escucha. Claro, porque puede parecer un ejercicio de masoquismo puro, ¿no? Exacto. Al fin y al cabo, enfrentar una deconstrucción tan sombría de nuestro lugar en la realidad puede parecer regodearse en la miseria. Pero yo creo que la pertinencia de textos como Sin Luz radica en su capacidad para funcionar como espejos deformantes. Espejos que exponen nuestras arrogancias más arraigadas. Exacto. Actualmente la civilización opera bajo la creencia inquebrantable de que el avance tecnológico, la explotación perpetua de recursos y la expansión sin límites, pues son sinónimos de grandeza. Asumimos el papel de amos absolutos de un universo que existe únicamente para ser moldeado a nuestra conveniencia. Y este poema fractura esa ilusión con una violencia súper calculada. Te obliga a considerar que el impulso incesante por dejar una huella, por replicar la información y dominar el entorno, quizá no sea la cúspide de la inteligencia, sino el comportamiento rudimentario de una plaga inconsciente. Expone la falacia de nuestro antropocentrismo, sugiriendo que la perspectiva humana de conquista no es más que una simulación programada, un punto de vista súper defectuoso que nos incapacita para reconocer nuestro verdadero papel. El de meros parásitos cósmicos. Es un golpe maestro contra la vanidad existencial.
Nos arranca del centro de la creación y nos reubica como un error de sintaxis que sobrecalienta la maquinaria del cosmos. Sí, pero fíjate, y aquí quiero dejar una idea antes de terminar. A pesar de la firmeza del veredicto que dicta ese todo muere sin palpar la luz, la propia naturaleza cíclica del vocabulario tecnológico que hemos visto plantea una incógnita que desafía incluso a ese final tan absoluto. A ver. Una incógnita en medio de una sedación definitiva, porque la estructura parece no dejar fisuras para nada más allá de esa oscuridad total. Ya, pero precisamente ahí reside la trampa final de las metáforas de software. A ver, si operamos bajo la premisa de que todo esto es una anomalía digital alojada en el inmenso cerebro cósmico y de que no hay código que nos elimine completamente. Vale, te sigo. Entonces surge una interrogante bastante perturbadora. ¿Qué ocurre si la pútrida sedación mortuoria y esa muerte sin palpar la luz no representan de ninguna manera el fin de la existencia? Ostras. Piénsalo. En el lenguaje informático, el fundido a negro absoluto, el momento exacto en el que una pantalla se queda sin luz, rara vez significa la destrucción definitiva del código incrustado. Claro. A veces es solo que el monitor se ha apagado o se está reiniciando. Exacto. Esa oscuridad hermética podría ser simplemente la fracción de segundo de silencio absoluto, ese instante de latencia en el vacío antes de que el gigantesco sistema operativo del universo no tenga más remedio que completar su ciclo. Pulsar el botón de reinicio. Pulsar el botón de reinicio y provocar de manera inevitable que, resucitados los lamentos, la infección despierte para volver a la asfixia. Madre mía, me acaba de estallar la cabeza. O sea, ahí queda eso para nuestra audiencia. Una prisión donde el verdadero horror no es la muerte en la oscuridad, sino la imposibilidad de que esa oscuridad sea eterna. Un bucle absoluto y sin salida. ¡Qué pasada! Pues con esta perspectiva tan abismal y fascinante nos despedimos hoy en esta inmersión profunda. Ha sido un viaje literario y filosófico tremendo. Desde luego que sí. Cuidado con los pantallazos en negro. Eso es. Hasta la próxima exploración.